Sabes que debido a lo que pasó en Cataluña y a lo que pasó en el Parlamento, frente al Parlamento de Valencia, todo lo que, por lo menos lo que yo he escuchado, lo que yo he estado leyendo en la prensa, todas las manifestaciones que se hicieron ayer por toda España, fue un acto pacífico. Sin duda, pues claro. Y sin ningún movimiento. Sí, efectivamente, pero siempre hay, ya hemos escuchado comentaristas, tertulianos, claro, aquí mire, tan pacíficos no son, mire cómo va. ¿No? Bueno, también ocurre eso, como sabes tú, con lo que pasa aquí con los del Madrid, lo de esto de los Ultrasur, también pasa con los Brigadas Rojas, por eso, pasa con todo. Pero que el movimiento 15M, Democracia Real, ya es un movimiento noble en sus aspiraciones, sus planteamientos, y eso hay que defenderlo y hay que preservarlo de lo que son salvajes, que lo que hicieron en Cataluña son absolutamente pues vándalos que no tienen ningún tipo de justificación, absolutamente ninguno. Cuando se ejerce la violencia, cuando se le intenta arrebatar un perro guía a un diputado ciego, en fin, esto ya dice todo acerca de la catadura moral con una X de los tipos que estaban allí. Por tanto, eso también hay que una diputada con con un spray. Esto, en fin, esto no es. Con esto no nos identificamos. Con las aspiraciones nobles y libres, desde luego sí, pero con eso no. Evidentemente. José Luis San Pedro decía en una lo leía el otro día en El País y decía, entre comillas, cierro, tengo que dar las gracias por haber podido conocer este movimiento. Yo creo que José Luis San Pedro también lo resume muy bien. Es decir, un movimiento, ya sabemos la edad que tiene José Luis, ya sabemos cómo está San Pedro, pero la juventud todavía es que el joven transmite. Es un joven de 95 años. Eso iba a decirte, 94, 95 años. Y es la juventud, sin duda, que todavía transmite. Y decía, me preocupa también que haya actitudes violentas, porque cuando se ejercita la violencia se pierde la razón. Efectivamente. Eso yo creo que José Luis San Pedro es un referente ético en este país, ético y moral de primer orden, y yo creo que lo que ha dicho es muy acertado. Stefan Hessel, tenemos que hablar también de Stefan Hessel, ya hemos hablado de José Luis San Pedro. Stefan Hessel tiene un libro que es Indignado. Es una refundación, otra vez esto, de una nueva democracia. Bueno, yo creo que lo que es un aldabonazo en la conciencia colectiva de una sociedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados mientras está destruyendo empleo, riqueza, bienestar, servicios sociales? ¿O tenemos que indignarnos y hacer nuestra voz como ciudadanos en todo el mundo, en general? Bueno, ese es el planteamiento que hace Hessel con su libro. Podemos resignarnos y quedarnos todos callados, o aplaudir a lo que está pasando, o por el contrario, este no es el camino, por aquí no vamos a ir. Yo vi recientemente un documental, una película espléndida que recomiendo a los espectadores que nos estén viendo en este momento, que lleva como título Inside Job. Es un retrato, es un documental que se presentó, ganó el Oscar al mejor documental este año. Es un retrato muy claro de lo que ha sido la crisis, lo que fueron la subprime y la golfería absoluta, porque no tiene otro nombre con el que se ha gestionado todo esto por parte de supuestos y honorables responsables económicos y políticos de los Estados Unidos y de Europa. Creo que ahí están las claves de lo que ha ocurrido. O sea, es una crisis económica generada por aquellos que proclamaron un capitalismo salvaje, especulativo, un enriquecimiento rapidísimo, en donde, bueno, se han hundido países como Islandia por una mala gestión. El ejemplo de Islandia que aparece en la película, el típico país que todos poníamos como ejemplo, una política liberalizadora brutal que al final sume el país en la ruina. Y ahí está el ex primer ministro ahora en el banquillo, al que se le piden responsabilidades. Los responsables políticos las tienen y los económicos también. Entonces hay que ver por qué se gesta esta crisis, cómo se ha manejado y cómo se han repartido bonus indecentes a aquellos a los que hemos salvado con nuestros impuestos, ¿no? Lo cual es ya el mundo al revés. Bueno, pues contra esto habrá que decir algo, ¿no? Ya que estabas hablando de las fuerzas políticas, estabas hablando de los políticos, tenemos que hablar de los dos grandes partidos políticos que hay, PSOE, PP. Los dos se están tirando los trastos. Uno va realmente, cualquier persona que se siente frente a la televisión y escuche uno y escuche el otro, dirá cómo está el patio. Para los mercados internacionales también dirán que cómo está el patio en España, porque si escuchan lo que dice el PP es que estamos fatal.
Las autonomías están mal, los ayuntamientos están mal, el gobierno está mal. Ese es el mensaje que tiene que dar un partido cara al exterior. Creo que aquí ha habido un fracaso democrático en España, lo digo desde hace mucho tiempo y ahora se pone más de manifiesto todavía. Y es la falta de unidad de los dos grandes partidos españoles en lo que podríamos considerar las cosas de temas comer. Fundamentales. En las cosas de comer. Yo creo que la democracia se enriquece con visiones distintas y el PSOE y el PP las tienen afortunadamente. Y aquí los ciudadanos ponen y quitan gobiernos y eligen quién tiene que gobernar, un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Nada que objetar al respecto. Usted, salen los alcaldes que salen, los presidentes de comunidad que salen y los presidentes del gobierno que salen en cada momento. Ahora bien, yo creo que hay que pedirle responsabilidad al Partido Popular porque tiene una parte muy importante de la representación política de este país. Y responsabilidad al Partido Socialista también, porque está gobernando y porque tendrían que haber acercado posturas ya hace mucho tiempo. Es decir, mire, vamos a diferir en muchas cosas, pero en este momento o nos salvamos juntos o no nos salvamos. Entonces, hay que tener en cuenta que entre el PSOE y el PP está representado pues un 80% de este país. Bueno, pues ahí realmente hay que exigirles a los políticos, porque para eso les pagamos a todos, para que se unan, para que hablen y para que adopten estrategias de salvación nacional en este momento. Por tanto, yo creo que ha habido un fracaso, evidenciamos un fracaso de los dos principales partidos. Yo creo que las elecciones, las autonómicas y municipales y seguramente las próximas generales, no es una victoria del PP, es una derrota estrepitosa del Partido Socialista, sin duda, y el PP tiene ahora una responsabilidad muy notable porque ya no es un partido de oposición, ya es un partido de poder después de lo que ha pasado el 22 de mayo. Antonio, ya que seguimos hablando del partido, las luchas internas de los dos propios partidos. Tenemos por una parte a Pachi López, con lo que está diciendo Pachi López, elecciones anticipadas sí, elecciones anticipadas no, Barreda, lo que está diciendo, Vara, lo que le ha pasado últimamente en Extremadura, ha perdido Extremadura con el pacto o el no pacto de no Izquierda Unida, de no votar, de mantenerse al margen. Por otra parte tenemos a la derecha, Cospedal, Aguirre, vuestra presidenta, digo vuestra presidenta entre comillas porque es la presidenta de los madrileños, y por otra parte Can, la corrupción en el poder. Ese es el panorama o el espectro político que tenemos ahora mismo en España. Sí, ¿no? Pero yo creo que han sido unas elecciones muy contundentes en sus resultados. 22 de mayo y la gente ha dicho que no quiere al Partido Socialista en el poder. El Partido Socialista ha perdido todos los sitios donde está. Le quedan en este momento dos lugares, País Vasco y Andalucía. Y en el País Vasco lo chocante es que el Partido Socialista está con el apoyo del PP. Y Andalucía, según todas las encuestas y según todas las opiniones, yo cómo está la situación, pues tú sabes mucho mejor que yo. Escándalo de los ERES, en fin, la gestión no ha sido precisamente edificante, ¿no? Y el PP está viviendo la mayor concentración de poder autonómico municipal que nunca se ha dado en la historia de España. Sí, evidentemente. Esto es así, elegido por los ciudadanos, y ahora tiene una enorme responsabilidad el Partido Popular, enorme responsabilidad. Si las encuestas actuales se cumplen, el PP en marzo, si no hay elecciones antes, gobernará también en España. Por lo tanto, estamos hablando del poder de todo el país, el poder de la administración central, las autonomías y los ayuntamientos. Es una concentración muy importante que le exige al PP, desde luego, un ejercicio de responsabilidad muy alto. Me preguntabas por Camps, yo no lo entiendo. No entiendo que comportamientos, digamos, presunta o supuestamente corruptos, por ser, digamos, correctos en la expresión, pues no solamente no son castigados por los ciudadanos, sino que además son premiados, porque ha ganado todavía por más votos que hace 4 años. Bueno, pues eso es un fenómeno curioso que tendrá que analizarse. ¿Por qué se comportan así los valencianos? ¿Por qué apoyan a Camps? ¿Y qué le ocurre al Partido Socialista Obrero Español, que en Valencia no ha sido capaz de articular una alternativa a eso medianamente solvente, ¿no? Hemos visto los resultados del PSOE son catastróficos en la Comunidad Valenciana, como pasa en Madrid. Entonces, claro, bueno, cuando
Esto es la democracia, la gente vota, te gustará una cosa, te gustará otra, pero al final la gente vota y evidentemente en Valencia y en Madrid no ha habido unas alternativas capaces no ya de ganar, sino ni siquiera de plantarle cara de una manera solvente a los gobiernos del Partido Popular. Ahí también hay una autocrítica del PP bastante notable. Me gustó la de Fernández Vara, por cierto, cuando decía, oiga, yo de esto no voy a culpar a Izquierda Unida. Exacto. He sido yo. Lo dijo ayer. He sido yo. Lo dijo ayer tranquilamente. Pues eso, claro, no culpemos claro, a pero los militantes. ese es un político, ese tipo de declaraciones, cuando todo el mundo le echa la culpa al empedrado, tipo de políticos que dice, bueno, es solvente y sabe lo que está diciendo. No, mire usted, hemos perdido nosotros. Luego es verdad que Izquierda Unida podía haber apoyado al Partido Socialista, no era su obligación, era una lógica parecida a la que ha ocurrido en Aragón con el PAR, que apoya al PP para que sea Luisa Fernanda Rudy la presidenta. Aquí, contra todo pronóstico, Izquierda Unida se abstiene y será el señor Monago el próximo presidente de Extremadura. Pero quien ha perdido las elecciones es el Partido Socialista. Igual que en Castilla-La Mancha, exactamente igual. Aquí ha pasado algo, dice, ustedes no han sido capaces de mantener la fidelidad y la ilusión y el seguimiento de los propios, ¿no?, que al final se han abstenido o han votado por otra opción política, mientras que el PP ha articulado un movimiento que le ha llevado con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y con mayoría relativa en Extremadura a gobernar. Bueno, pues algo pasa, ¿no? Y creo que el PSOE tiene que hacer una reflexión muy profunda acerca del desastre absoluto que ha significado estas elecciones para ellos. Antonio, una pregunta, y lo estaba hablando muy bien, el mapa político que se ha presentado en España, que se ha configurado en España. ¿Cómo va a llegar el gobierno a final de mandato? Es decir, las elecciones son en marzo, tienen mayoría absoluta de todos los ayuntamientos del PP, mayoría absoluta de todas las comunidades del PP, menos Andalucía, y no quiero volver otra vez a mi región, y el País Vasco, que tampoco queremos volver por los pactos que hay aquí del PNV y de Bildu, que luego hablaremos también, cómo está configurado el País Vasco con Bildu. Entonces, ¿cómo va a llegar hasta el final con esa poca estabilidad que pueda tener? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo creo que es bueno que la gente visualice bien que las elecciones generales son una cosa, las legislativas, y otras son las autonómicas municipales. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna, legalmente hablando, por la cual haya que adelantar las elecciones o disolver las cámaras, ninguna. Es decir, el mandato de las legislativas es por 4 años, se cumple en el mes de marzo, por tanto el gobierno tiene todo el derecho del mundo a seguir hasta marzo y a intentar hacer lo que pueda y a trabajar. En ese sentido es así. Ahora, desde un punto de vista político, ¿cómo va a llegar? Pues yo creo que está llegando ya con muchas dificultades, con muy poco oxígeno, porque es verdad que lo que ha ocurrido el 22 de mayo, sin ser unas elecciones generales, sí que tiene una lectura de desaprobación a la gestión del Partido Socialista. Eso está claro. Entonces llega en situación de debilidad, en situación de precariedad. Ahora, yo creo que si el presidente del gobierno se mantiene en su calendario hasta el mes de marzo, hace lo correcto. Él eligieron por 4 años y si puede y si tiene apoyos para ello, pues hará bien en llegar al final y a seguir trabajando para salir de la crisis. Pero es cierto que la percepción ciudadana es de un gobierno muy débil, muy tocado, y efectivamente con un apoyo ciudadano bastante mermado. Todo parece indicar que si hubiera elecciones generales hoy, pues la situación sería distinta, ganaría el Partido Popular. No sé si por mayoría absoluta o relativa. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo no lo sé, porque las encuestas son una cosa y luego la realidad es otra. Pero creo que nadie apostaría hoy a una victoria del PSOE. Hoy en día es muy difícil, ¿no? ¿Le ha pasado factura a la crisis? Sin duda, a todos los gobiernos, a todos. Pero en este momento la percepción y la gestión de la crisis pues la ha llevado a tener una imagen muy deteriorada a ojos de los ciudadanos, ¿no? Y Zapatero ha pasado de sumar a ser un problema y a tener que marcharse, ¿no?